Hoy nos vamos a sumergir en una historia preciosa, pero a la vez muy cruel, que nos llega del Japón de finales del siglo XIX. Se trata de Mai Hime, que podría traducirse como la bailarina. Amor o carrera, ¿qué pasaría si hubiera que sacrificar una de las dos cosas para siempre? Es una pregunta tremenda. Y bueno, esa es precisamente la elección imposible que está en el mismísimo corazón de la novela clásica de Mori Ogai. Una historia que en el fondo trata de esos arrepentimientos de juventud que ya no tienen vuelta atrás. Y ojo, que nadie piense que esto es una simple historia de amor. Para nada. Es la crónica de un lamento. El de un hombre que se ve literalmente aplastado entre dos fuerzas gigantescas. Por un lado, el sistema, la nación, con mayúsculas. Y por el otro, esa conciencia que empezaba a despertar, la del individuo. Para poder entender, ¿verdad?, el dilema tan terrible en el que se encuentra el protagonista, es clave, es fundamental, que entendamos los dos mundos que tiran de él, cada uno hacia un lado, en plena década de 1880. Y aquí se ve perfectamente ese choque cultural brutal al que se enfrenta el protagonista, Toyotaro Ota. Por un lado está el Japón de la era Meiji, un mundo regido por el deber, la nación, la tradición. Y por el otro, el Berlín del siglo XIX, un lugar que representa todo lo contrario. La libertad, el individuo, la posibilidad de enamorarse. Claro, es que Toyotaro no era un estudiante más, para nada. Pensemos en el contexto. Japón se jugaba su futuro, acababa de salir de la era samurái y quería ponerse a la altura de Occidente. Y él era un burócrata de élite, enviado allí con una beca del gobierno. Llevaba el peso de las expectativas de todo un país sobre sus hombros, así que fracasar simplemente no era una opción. Lo suyo no eran unos estudios, era una auténtica misión nacional. Pero claro, llega a Berlín, y en esa atmósfera, mucho más libre, con sus calles iluminadas por farolas de gas, pues este hombre, que hasta entonces había estudiado casi como una máquina, empieza a despertar. Empieza a sentir sus propias emociones humanas. Y es entonces cuando, una tarde, se encuentra a Elise. Es una bailarina, guapísima, pero muy pobre, que está llorando a las puertas de una iglesia. Él decide ayudarla, y ahí empieza todo. Para Toyotaro, Elise se convierte en la primera cosa realmente importante que elige por sí mismo, por su propia voluntad. Es como un soplo de aire fresco en su vida, que hasta entonces era solo estudiar y estudiar. Y durante un tiempo lo apuesta todo al amor, fijaos. Cuando el padre de Elise muere, él decide apoyarla. Esto le cuesta carísimo. Lo despiden por esa relación y pierde todo su estatus de élite. Pero aún así, se niega a volver a Japón. Se queda y construye una vida con ella. ¿Una vida pobre? Sí, pero feliz. Y de hecho, Elise se queda embarajada. Parece que ha elegido la felicidad personal por encima del deber, pero, como veremos, su pasado todavía no ha dicho la última palabra. Y aquí es donde la cosa se empieza a torcer de verdad. Porque de repente aparece una figura de su vida anterior, de su pasado en Japón, y le pone sobre la mesa una oferta. Una oferta muy tentadora, pero a la vez terriblemente cruel para volver al poder. Resulta que su amigo, Aizawa, un hombre con mucho poder, llega a Berlín y le dice: «Puedo conseguir que vuelvas a la élite, que recuperes todo lo que perdiste». Pero claro, había una condición brutal. Tenía que abandonar a Elise. Y Toyotaro, pues es incapaz de resistirse, y hace una promesa que será fatal. Esto es clave, porque aquí vemos que Toyotaro no es malo. Es sobre todo una persona débil, pasiva, indecisa, de las que se dejan llevar por la corriente. El momento de la verdad, la elección final, llega cuando un ministro del gobierno le ofrece a Toyotaro un puesto y con él el billete de vuelta a casa. Significaba el regreso total, definitivo, a su carrera de élite. Y él se ve completamente acorralado. No es capaz de decirle la verdad a Elise. La presión es tan brutal que literalmente se desploma en la nieve, enfermo, con una fiebre altísima. Y mientras está ahí, delirando, su amigo Aizawa toma las riendas. Va a ver a Elise y le suelta la bomba. Le dice que Toyotaro la abandona, que se vuelve a Japón. Imaginaos la escena. Al oír esa noticia, la noticia de su traición, la mente de Elise sencillamente se rompe. El shock es tan grande que la vuelve loca. Se convierte en una inválida mental. Es la consecuencia más devastadora posible de la indecisión de Toyotaro. Y por eso esta frase es tan potente. Toyotaro dice que incluso hoy le queda una pizca de odio hacia Aizawa. Fijaos en la paradoja. Culpa al amigo que, en teoría, lo salvó. Aquí está el meollo de la cuestión. La incompatibilidad total entre lo que es correcto socialmente y el amor personal. Para la sociedad, Aizawa es un buen tipo que ayudó a su amigo. Pero para Toyotaro, en su corazón, es el demonio que le destrozó la vida.
Así que el final es desolador. Toyotaro abandona a Elise, que ha quedado inválida, y también al hijo que nunca nacerá, para volver a su carrera de élite en Japón. Y sí, recupera el éxito, recupera su estatus, pero su corazón carga ya con una herida que no se va a curar jamás. De hecho, toda la historia es un flashback. Él la está escribiendo a modo de confesión en el barco que lo lleva de vuelta a casa. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Por qué una historia escrita hace más de 100 años sigue tocando la fibra, sigue calando tan hondo en la gente que la lee hoy en día? Pues hay varias razones. Por un lado está el simbolismo. Elise representa el corazón humano puro, lo que se sacrifica en el altar de la eficiencia social. Luego está la idea de la jaula de élite. El éxito puede convertirse en una jaula de hierro donde el fracaso simplemente no se permite. Y finalmente, el propio Toyotaro. No es un villano, es un antihéroe. Su debilidad nos obliga a preguntarnos, ¿lo habríamos hecho mejor en su situación? En el fondo, la novela es una crítica potentísima a la modernización, al coste humano de apartar las emociones porque se consideran ineficientes para el progreso. Y así llegamos a lo que podríamos llamar el pecado de la pasividad. La tragedia de esta historia no nace de un acto malvado, de una decisión cruel. No, nace de todo lo contrario, de no tomar una decisión, de evitarla, de simplemente dejarse llevar por la situación. Ese fue el mayor error de Toyotaro, su incapacidad para decir no, y es lo que al final lo llevó todo a la ruina. Y con esto llegamos al final. ¿Quién está al volante de nuestra propia vida? Maihime funciona como una especie de vacuna. Una vacuna amarga, sí, pero muy necesaria. Es una advertencia sobre el peligro de cederle el volante de nuestra vida a otras personas, a las circunstancias, a lo que se supone que debemos hacer. Y esa es una pregunta que, desde luego, resuena mucho más allá de las páginas de esta increíble novela.